Vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 6. Sí siento mucho de lo que es del Padre en mi vida, y bueno, más que nada en este tiempo. Y sabes, estamos viviendo tiempos muy difíciles, o se hablan de tiempos que vendrán, tiempos difíciles, pero sabes, el punto en el que quiero entrar no es el que si viviremos y pasaremos por tiempos difíciles. La palabra dice que es a causa de diversas tribulaciones o diversas pruebas que tú y yo entraríamos al reino. Y yo creo que el propósito y el deseo de cada uno de nosotros es poder entrar en ese reino que el Padre tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos así lo creemos? Que ese es el propósito principal. Si tú vemos parte de esta porción o de esta parashá, tiene un sentido muy especial porque habla acerca de, dice la palabra, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra, para que a través de ellos podamos tener el consuelo a través de todas las cosas. Y sabes, aunque podamos vivir tiempos de dificultades y tiempos adversos que podríamos pensar y que vienen y que así están marcados, porque algo que está establecido, tú y yo no podemos cambiar los designios que Yahweh tiene. O sea, podemos orar y podemos pedir, y no estoy diciendo que no oremos, de que no pidamos, pero ciertamente lo que Yahweh haría y lo que Él profetizó, las cosas que sucederían, al final de todo tendrán un cumplimiento. Y así como la oración de Yeshua dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, dice, porque yo voy a ti, Padre mío, dice, y ellos están en el mundo, dice, mas yo los guardaba en tu palabra, dice, en tu nombre, dice, el nombre que tú me dices. Y qué importante es poder entender las palabras de Yeshua cuando dijo, no te pido que los saques, sino que los guardes. Así cuando yo estaba ahí con ellos, dice, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú me dices. Y qué importante es para nosotros el poder entender la importancia del nombre, o de poder conocer la importancia del nombre sobre nuestras vidas y declarar el nombre, porque su nombre en realidad tiene poder sobre nuestras vidas. Y dice Yeshua, dice, no te pido que los guardes, así ahora yo voy a ti, Padre mío, dice, ahora yo te pido que los guardes. Dice, porque aunque están ahí, si pudiéramos decirlo frasefasamente, aunque están en el mundo, no son del mundo. Dice, por eso el mundo los aborrece. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que precisamente hay algo que sucedió en el tiempo del libro de Éxodo, y que se le conoce como un éxodo, podríamos decir como un manual que el Padre describió de la manera en que Él sacaría y redimiría a su pueblo, y la forma y la manera lo que Él estaría llevando, y el plan y el propósito. Y vemos que así como lo reveló a Moisés, en cierta manera fue desarrollándose el plan que Yahweh había establecido para esa liberación. Ahora tú y yo entendemos que ahora está la sangre de Yeshua, o está Yeshua, quien nos redime de todas nuestras iniquidades, quien trae perdón sobre nuestras vidas, sobre nuestros pecados. Y que no podemos olvidar que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza, para que el pueblo pudiera experimentar una liberación. Era principalmente necesario que el pueblo pudiera conocer quién era Yahweh sobre sus propias vidas. No solamente Yahweh, el creador del universo, el creador de todas las cosas, pero Yahweh el que obraría y obraría a favor de ellos, y que no solamente fue por un clamor del pueblo, sino que Yahweh mismo se acordó del pacto que había establecido con sus antepasados, con Abraham, Isaac y de Jacob. Sabes, hay una promesa que se nos ha sido dada y que se nos fue dada a cada uno de nosotros, y en el que ciertamente vendría un libertador sobre nuestras vidas. Y qué importante es para cada uno de nosotros poder entender que hay un libertador, y que ese libertador es Yeshua, el cual vino y pagó el precio sobre nuestras vidas y trajo una redención sobre cada uno de nosotros. Y que lo podamos entender verdaderamente. Porque la manera en que Él se estaría revelando al pueblo de Israel no se estaría revelando como el Elohim que solamente haría prodigios, el Elohim que haría milagros, el Elohim que haría milagros, proezas, sino era el mismo Elohim que estaría más cerca de ellos. Un Elohim el cual iban a experimentar no como el creador del universo, el creador de todas las cosas, como un Elohim más íntimo, de poder tener un acercamiento del que los iba a liberar
y los iba a sacar de su esclavitud, sería Él. Que los iba a levantar con brazo extendido y con juicios grandes. Y que no solamente había sido por el clamor que ellos habían levantado, sino que Él se acordó del pacto que había hecho con generaciones atrás, con Abraham, Isaac y de Jacob. Porque dice la palabra, dice, porque me he acordado, dice, y he mirado el sufrimiento de ellos y las aflicciones, y me he acordado del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y de Jacob. Sabes, Elohim sabe y conoce por lo que tú pasas, por lo que tú sientes, cuáles son tus luchas, tus dificultades, tus trabas que tú y yo tenemos para poder salir hacia adelante. Porque precisamente Mizraim significa eso. Trabas, inhibiciones, aquello que está hacia adelante, aquello que no nos permite avanzar hacia las cosas que Yahweh tiene para nuestras vidas. Y muchas veces hay ataduras. Y que inconscientemente pensamos que hemos venido a una libertad. Y pensamos que tenemos una libertad, pero no hemos experimentado el bien y el favor de Yahweh sobre nuestras vidas. Como aquel que puede traer libertad sobre nuestras vidas, aquel que liberó al pueblo de Israel de su esclavitud en un tiempo, después de 430 años de vivir en una esclavitud. Yahweh se acuerda, ¿sabes? Muchas veces pensamos que Yahweh se ha olvidado de nosotros. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh nunca se ha olvidado de ti. Nunca se ha olvidado del pacto que Él había hecho para con nuestras generaciones. Nunca. Quien se olvida somos nosotros. Y quien ha hecho una separación entre Él y nosotros somos nosotros mismos. Porque Él nunca se ha olvidado de su pueblo que había establecido. Y cuando tú y yo podemos traer a memoria que eso es precisamente lo que Yahweh desea hacer en nuestras vidas, es traer una libertad a cada uno de nosotros. Eso es lo que Yahweh desea que tú y yo experimentemos. Muchas veces pensamos que tenemos una libertad, pero vivimos muchas maneras lejos de vivir una libertad. Vivimos una vida en esclavitud y en ataduras que no nos han permitido avanzar y seguir hacia adelante, hacia las cosas que Yahweh tiene para nuestras vidas. Entonces, pastor, ¿y por qué hablas de eso? Aquí está Éxodo. Porque esa es la libertad que Yahweh desea traer para nosotros. Venimos y le hemos recibido a Él. Y hemos hecho tal vez alguna confesión, y hemos hecho una confesión de fe. Y Él nos liberó y ha traído libertad sobre nuestras vidas. Pero sabes, hay cosas que no hemos soltado y que no hemos dejado ir, que todavía nos han dejado en una esclavitud y con ataduras sobre nuestras vidas, que no hemos podido experimentar el bien y el favor de Yahweh. Y si tú miras dentro de lo que está escrito, dentro de esta porción y aún de la siguiente, hay cosas, y por el tiempo no sé si voy a poder entrar en todo lo que quisiera tocar, pero en muchas de las cosas cuando el pueblo salió y que Yahweh habló al faraón para que dejara ir al pueblo de sus esclavitudes, de sus tareas, fue algo progresivo. Fue algo que iba de un poco, de menor, si tú le quieres llamar, de menor a mayor. Hasta tal punto en el que Faraón reconoció, si tú le quieres llamar, de soltar y dejar ir al pueblo de Israel. Mas vemos que en muchas de las ocasiones, o mejor dicho, todas las ocasiones, Moisés rehusó hacer como Faraón quería. Porque Moisés sabía que si parte del pueblo, del ganado o del pueblo se quedaba en la tierra de Egipto para rendir culto a Yahweh, sus vidas y sus corazones todavía seguirían esclavizados de donde habían salido. Tú lo puedes mirar sobre el pueblo de Israel. Aunque ellos salieron y Yahweh los trajo en la libertad, muchas veces las palabras del pueblo de Israel dice, ojalá Yahweh cuando los sacó y se pusieron al mar, a la orilla del mar, y vieron su primera lucha y su primera adversidad que venía en contra de ellos, y miraron los egipcios que venían detrás de ellos,
Yo creo que el pueblo estuvo muy contento de haber experimentado la libertad, pero el momento en el que se pararon a la orilla del mar y vieron a todo el ejército venir con su carruaje, con sus caballerías, con todo el ejército, si tú le quieres llamar, pesado que el pueblo egipto tenía, las palabras del pueblo fueron: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Y una vez que Yahweh los saca de aquel lugar y los permite que salgan con brazo extendido y con juicios grandes, y sé que me estoy adelantando un poquito más allá dentro de la historia, pero vemos cuando ellos salen a una libertad, ven la segunda imposibilidad que está delante de ellos cuando se encuentran en Egipto. Y dice: ojalá hubiéramos muerto por los egipcios. Y cada vez que iba Yahweh haciendo algo, ellos como quiera seguían retrocediendo y yendo un poco hacia atrás. Y sabes, muchas veces así es en nuestras vidas. Yahweh nos ha sacado de un lugar y en lugar de mirar hacia dónde Yahweh nos ha movido, seguimos mirando las dificultades y las luchas que teníamos todavía atrás en el pasado. Y aunque Yahweh desea traer liberación a nuestras vidas siguen todavía esclavizadas con el mismo pensamiento y con el mismo sentir de las cosas que estaban todavía en el pasado. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente deseamos ser un pueblo libre? Y sabes, porque el plan que Yahweh va a mostrar aquí no solamente es el plan de redención para el pueblo de Israel, sino que va juntamente con las fiestas, porque las fiestas representaban eso, el salir para Pesach. Pesach representa nuestra liberación. Y el plan que Yahweh está planeando aquí, o que está orquestando, si tú le quieres llamar de esta manera, es precisamente el principio de la liberación para el pueblo. Para prepararse para cuando fuera un pueblo libre, la manera en que tendría que desenvolverse, cómo tenían que hacer una vez que hubieran alcanzado esa libertad. Pero hay cosas, di conmigo, que tenemos que dejar y que tenemos que soltar para poder avanzar hacia esa libertad que Yahweh tiene. ¿Cuántos deseamos esa libertad que Yahweh tiene para nuestras vidas? Amén. Si podemos mirar, voy a hacer un pequeño repaso. Éxodo capítulo 6. Podemos comenzar dentro de la primera porción, que es en el versículo 2. Y vemos cómo Yahweh hace una referencia para el pueblo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Vemos cómo Elohim primeramente se revela a Moisés. Y vemos cómo a Abraham, a Isaac y a Jacob se revela como el Shaddai. Una de las cosas que nosotros miramos, dice como Yahweh dice, porque ellos, dice, me di a conocer y me revelé como el Shaddai, como el Todopoderoso. Mas en su nombre no se había dado a conocer a quién, a ellos. Él ahora se está revelando, no solamente está revelando su naturaleza, quién es Él, pero está mostrando su salvación, el favor y la misericordia sobre quién, sobre este pueblo. Así como nosotros en esta hora en la que tú y yo vivimos, Yahweh desea mostrarnos su salvación y su amor y su misericordia a cada uno de nosotros. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Lo mismo que Él quería mostrar para el pueblo, es lo mismo que Yahweh desea mostrar para cada uno de nosotros, su amor, su favor y su misericordia, y hacernos mostrar su salvación para cada uno. En el capítulo 7 vemos como la primera plaga, la sangre del Nilo. En el capítulo 8 vemos las ranas, o parte de la continuación de las plagas que Yahweh vio por toda la tierra de Egipto. La tercera, que tú y yo podemos mirar, que es la plaga de piojos. La cuarta, que es los insectos, de moscas, mortandad del ganado, la pestilencia sobre Egipto, las úlceras sobre todo Egipto. La séptima es el granizo, o parte de la que tú y yo podemos mirar dentro de esa porción, o dentro de esa porción que tú y yo podemos mirar, abarcamos 7, ¿cómo se podrían decir? 7 plagas que vinieron sobre la tierra de Egipto. Y en esta parte, como vemos cómo principalmente habla sobre la fiesta, o sobre sus fiestas, que precisamente eran el inicio para traer una redención y una salvación sobre todo el pueblo de Israel. Y cómo se está revelando a sí mismo para liberar, para salvar y para cumplir sus promesas que le habían sido dadas a Abraham. Porque muchas de las promesas que se le fueron dadas a Abraham
A Abraham se le dijo que ciertamente esa tierra permanecería esclava, dice, pero a la nación que permaneciera esclava, dice, ciertamente él la libertaría. Pero si tú puedes mirarlo, a Abraham, y a Isaac y a Jacob, dice que se les reveló como el Todopoderoso, como el Shaddai. Mas entramos en una parte donde no se había revelado a ellos en la manera en que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino lo que ahora lo que el pueblo estaba necesitando. Y esa es una de las cosas que Yahweh había hablado sobre Abraham, que libertaría a ese pueblo. Y estamos llegando en el cumplimiento de esa promesa que no se le fue hecha a Abraham, o que no le conocieron como el libertador, pero después de 430 años de esclavitud, transcurre todo ese tiempo y entra en vigor, si tú le quieres llamar, la promesa que le había hecho a quién, a Abraham, de ahora mostrarse a ese pueblo como un libertador sobre todos ellos, donde no solamente sería conocido como el Todopoderoso, como el que hizo los cielos y la tierra en el libro de Génesis, que pudiera parecer como un Elohim que está tan distante de nuestras vidas, como un ser supremo, el que solamente es el creador de todas las cosas, en el que después se hace un poco más visible y se revela a Abraham como el Todopoderoso. Y llegamos hasta esta parte donde ya no solamente se revelará a él como el Todopoderoso, pero se revela como un Elohim que quiere traer salvación sobre su pueblo, que quiere redimirlos y que quiere sacarlos de su esclavitud. Ya no un Elohim que está tan distante, pero un Elohim que está cercano de tu vida y de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque aunque es creador de todo, llega hasta esta parte donde Él quiere mostrar a su pueblo su amor, su misericordia y su salvación. Ya no es un Elohim que está tan lejos, pero un Elohim que está tan cerca. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Porque tenemos un Elohim que tiene cuidado de nosotros. Amén. Gracias, Padre. Y vemos cómo se revela primeramente de ellos como se lo había prometido a Abraham. Y todas las plagas que tú y yo podemos mirar, y cómo se hace su manifestación, y vemos cómo se empieza a manifestar de una manera muy diferente, donde empieza a mostrar el carácter de quién es Él. No solamente, sabes, Elohim es un título que tú y yo podemos tener, que se le da por Dios, pero es un título que solamente se le es atribuido como el Elohim de todos los dioses. Pero cada cosa que Yahweh iba a hacer, era necesario que el pueblo conociera quién es el que estaba haciendo todas las cosas. Porque si tú y yo podemos recordar, el pueblo de Israel habitaba en una esclavitud por mucho tiempo. Y lo dije la semana pasada, para muchos de ellos solamente fue el inicio de una hambruna que vino, pero una vez que termine la hambruna saldremos tal vez de este lugar a la tierra que se nos fue prometido de nuestros padres, de Abraham y Isaac, que se le había prometido. Para muchos otros simplemente pudo haber, nacieron en ese lugar, pero después de que esa generación saliera, pues iban a regresar. Pero muchos otros de ellos que ya nacieron, para ellos fue su vida en la tierra de Egipto. Ellos no conocían otra cosa más que la tierra de Egipto. Y precisamente una de las cosas que pudiéramos entender que José no quería que sus huesos quedaran en la tierra de Egipto era para que ellos pudieran recordarse que no iban a ser parte de su herencia en aquel lugar, sino que ellos tendrían que salir de la tierra de Egipto a la tierra que Yahweh les había dado, a la tierra que Yahweh les había preparado para ellos. Y para que no fueran a hacer de la vida de José, si tú lo quieres, o de la vida de Jacob, una imagen o una idolatría, como lo tenían todas las demás culturas. Y tú y yo recordamos, la cultura de Egipto era una cultura que estaba dada por muchos dioses. Y principalmente la liberación que Yahweh trajo para el pueblo de Israel, no solamente fue para mostrar la liberación al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel conociera quién es el que los estaba liberando de su esclavitud,
pero que también el pueblo de Egipto pudiera reconocer que había un solo Elohim, más que todos los dioses que ellos tenían en aquellos lugares. Porque precisamente muchas de las plagas o las plagas que Yahweh trajo sobre la tierra de Egipto fue con el fin no solamente de mostrar su poderío, pero iba dirigida a cada una de las deidades que los egipcios tenían, para dar a conocer a Faraón que podían hacer cosas parecidas. Quien tenía el control de todas las cosas, ¿quién era? Era él. Porque tenían muchos dioses. Y parte de los milagros que Yahweh estaba haciendo, de las cosas o de las plagas que estaba enviando, pudiéramos decirlo que era con el fin y el propósito de derrocar o derrumbar cada imagen o cada ídolo que los egipcios habían pensado y que habían levantado, y hacer mostrar no solamente el pueblo de Israel, sino el pueblo egipcio de las cosas que Yahweh estaría haciendo. Porque si tú miras en una de las plagas, no me recuerdo exactamente, cuando Yahweh habló al faraón, dice que no lo hizo en ese instante. Lo hizo cuando, dice, y esto no sucederá en este día, sino que será cuando, al día siguiente. No fue al instante cuando mandó la plaga. Muchos pudiéramos pensar, y hay dos maneras de poderlo tomar. Una de las cosas que Faraón pudo haberlo tomado es de ir y consultar a sus dioses y a los dioses que él tenía, para que pudiera, si tú le quieres, obrar a su favor, y que no sucediera lo que lo que Moisés lo que le había declarado. Y por el otro lado, el poder mostrar el amor y la misericordia del Padre, de dar tiempo para que aún el propio Faraón se arrepintiera y dejara ir a su pueblo, aunque dice la palabra que Yahweh había endurecido el corazón del Faraón. Pero si tú miras, cuando vinieron muchas de las plagas, aún fueron los mismos egipcios que le dijeron a Faraón: ya desiste de este plan, porque estaban mirando lo que Yahweh estaba ocasionando y habían entendido que solamente había un Elohim sobre todos los dioses, y que es el único Elohim, era Yahweh de los ejércitos. Y sabes, lo mismo sucede en nosotros y lo aplicamos en nuestras vidas. Y tal vez quiero dejarlo poco para el final esto, pero muchos de nosotros hemos levantado o tenemos ídolos en nuestras vidas. Y para poder experimentar esa libertad que Yahweh tiene para nuestras vidas, es necesario dejar atrás los ídolos y las cosas de este mundo para poder avanzar hacia la libertad que Yahweh tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Pero tenemos que estar dispuestos a renunciar a las cosas que nos han estorbado, porque eso representa Egipto. Trabas. Si yo te pudiera preguntar en este día, y si nos sinceráramos delante de Yahweh, y siendo sinceros con nosotros mismos, y si te lo preguntas porque yo me le hice la misma pregunta, ¿cuáles son aquellas trabas que te han impedido, o que me han impedido, que nos han impedido el poder experimentar la libertad que Yahweh tiene para nosotros? ¿Qué es aquello que te ha estorbado, que nos ha estorbado, para poder experimentar esa libertad que Yahweh tiene para cada uno de nosotros? Porque muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos. Porque muchas veces culpamos a alguien más por nuestros hechos, por nuestros errores, por lo que nos sucede, por lo que nos pasa. Y eso no es lo que Yahweh desea para nuestras vidas. Él desea que tú y yo nos sinceremos delante de Él y que veamos qué es lo que hay dentro de mí que no me ha permitido avanzar hacia el otro lado que Yahweh tiene. Porque por mucho tiempo y cada festividad y cada fiesta hablamos
que es una libertad para nosotros, mas sin embargo, muchas veces nuestros hechos y nuestras acciones siguen siendo las mismas del año pasado y del año antepasado, y no hemos meritado la libertad que Yahweh nos ha prometido. Y no es porque Yahweh no haya cumplido su palabra, sino es porque nosotros no hemos sido obedientes a lo que Yahweh nos ha mostrado. Porque parte de eso es lo que tú y yo vemos cuando hizo la palabra para el pueblo de Israel. Cuando Yahweh habló para ellos, dice la palabra que el pueblo no escuchó. Y sabes, la palabra escuchar no es con el fin de la palabra Shema, que significa escuchar. ¿Cuántos de aquí somos buenos para escuchar? Escuchar con el fin y con el propósito, di conmigo, de obedecer. No con el sentido de que pensamos, sabes, yo puedo escuchar. Tal vez los ruidos que se oyen muchas veces allá abajo, por allá, por acá. Si tú le quieres llamar un poco más específico, puedo estar dentro y así como tú estás en ese lugar, yo también estuve. Y podía escuchar tal vez al pastor y escuchar y hablar el mensaje y todo, y poder decir, bueno, sí escuché, y a veces decíamos, y te lo puedo decir por mi propia vida, ¿y de qué habló? Y te soy sincero, decía, bueno, pues ya habló de la liberación, sí, pero ¿qué parte? Pues no sé, pero pues óyelo, ¿verdad? O lo que tú quieras. Pero somos muy dados a escuchar. Y dice la palabra en el libro de los Hebreos, creo que es capítulo 5, vamos allá, ya sé lo que dice, Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, ahora bien, respecto a la persona Melquisedec tenemos mucho de qué hablar, dice, pero difícil de explicar, dice, por cuanto se han vuelto o nos hemos vuelto, y pon tu nombre ahí, cada uno de nosotros, dice, débiles, pero la palabra débiles también significa tardos. Otras traducciones dicen, porque nos hemos volvido tardos ¿en qué? En oír. O sea, no hemos prestado que la atención que deberíamos con el fin de obedecer lo que la palabra de Yahweh nos ha ordenado y lo que la palabra de Yahweh nos ha mandado. ¿Cuánto lo entendamos eso? Amén. Y esto es, ¿para quién? Para todos. Y si vamos leyendo, dice, porque debiendo ser maestros, por el tiempo que llevan en la doctrina o en la enseñanza, dice, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de la palabra de Elohim. Si tú le quieres llamar ahí entre paréntesis lo básico de cada tiempo. Orar, interceder, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero vamos un poquito más adelante. Dice, porque aún tienen la necesidad de leche en vez de alimento sólido. Dice, porque todo aquel cuyo alimento es leche no está convencido de la palabra de justicia. Dice, puesto que es niño, nefio, dice, porque el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros. Dice, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, entre lo que es tajor y lo que es que tamei. Vamos a traducirlo de esta manera, porque todo lo que es tajor es de un ámbito y lo que es tamei es de otro. Es todo lo que es agradable a Yahweh y todo lo que no es agradable delante de Yahweh. O sea, todo lo que es abominación y aquello que es agradable. Porque tenemos el concepto, no me quiero desviar del punto, pero tenemos el concepto que muchas veces, por decir, bueno, lo que no es puro, pues puedo tal vez limpiarlo, y si no es tan puro, pues ya se hizo limpio, porque nuestras traducciones, dice, las traducciones creo que más en inglés, dice clean y unclean. Yo no sé quién tiene la Biblia en inglés, pero si tú miras en la traducción en la Biblia, muchas de las traducciones dicen clean y unclean, limpio y lo que no es limpio. Y pensamos en nuestro pensamiento, lo que no es limpio, si lo limpio, ya pasó de un estado de suciedad a un estado de limpieza y por lo tanto ya es apto para poder ser usado. Pero dentro del contexto de Yahweh, lo que es tajor es abominación, tú lo puedes mirar, lo que es el cerdo. Y no me quiero desviar de ese punto, del punto de lo que es la palabra. Pero por mucho que tú limpies el cerdo y lo laves,
y lo alimentes con lo mejor y con todo, la naturaleza del cerdo no cambió. La naturaleza del cerdo sigue siendo la misma. En el primer momento que tú le das un lugar para que se vaya a revolcar en un charco, automáticamente va y se revuelca y vuelve a ser lo mismo estado. ¿Por qué? Porque su condición no ha cambiado. Sabes, lo mismo muchas veces sucede con nuestras vidas. No, lo que nuestras vidas necesitan es un arrepentimiento genuino para que nuestra condición cambie. Para que nuestra naturaleza no sea la misma, sino para que nuestra naturaleza venga a ser otra. Donde la palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Cambia nuestra naturaleza, abandonando, como libro de Efesios, el hombre viejo que está ligado bajo los placeres y los deseos de ¿qué? De este mundo. Porque cuando nuestra naturaleza cambia verdaderamente, cambia nuestra naturaleza. Abandonamos al viejo hombre para dar vida ¿a quién? Al nuevo hombre. Porque el viejo hombre está ligado hacia las cosas de ¿qué? De este mundo. Y todos hemos pasado por esa área. Amén. ¿Cuántos cuando comenzamos en las cosas del Padre, hubo áreas, o por lo menos yo te puedo decir por mi parte, hubo áreas que fueron más difíciles el tener que dejar y tenerlas que dejar a un lado para poderle seguir a Él? Porque nuestra vida, sabes, es un proceso. En el momento en el que tú y yo lo aceptamos a Él, nuestra vida es cambiada y es transformada. Cuando verdaderamente hay un teshuvá, lo que tú y yo conocemos con un genuino arrepentimiento, donde reconocemos, por eso yo te decía, es de sincerarnos. Si nos sinceráramos verdaderamente, ¿cuáles son verdaderamente con todo nuestro corazón delante del Padre? Pudiéramos reconocer nuestras fallas y nuestros errores y de decir, Padre, esto es lo que todavía me ha impedido el poder avanzar en la libertad que tú tienes para mi vida. Pero sabes una cosa, Padre, desde este día, dice tu palabra, que aquel que confiesa su pecado, tú eres fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda su maldad. Porque entiendo que tu palabra dice que aquel que encubre su pecado no prospera. Y yo deseo, Padre Yahweh, prosperar en este día y que tú cambies mi vida. Que tú me hagas una nueva persona, no la misma persona que ha ocultado mis pecados, pero una nueva persona que los confiesa y que alcanza misericordia delante de ti. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos sinceráramos delante del Padre? Y que esta sea tu oración y mi oración en este día. De que no los ocultemos y que no los guardemos, pero que nos sinceremos delante del Padre y que abramos nuestros corazones y decirle, Padre, cambia mi vida, cambia mi manera de vivir. ¿Sabes? Porque cuando la naturaleza de nosotros cambia, es como dice la palabra, dice que es como el animal que vuelve a su propio vómito. ¿Y por qué dices? Es una palabra muy dura, sí, y que nos confronta a muchos de nosotros, sí, también. Pero ¿por qué dice que es como el animal que que vuelve a su propio vómito? Porque el animal, la naturaleza del animal sigue siendo la misma. Mas la palabra dice que a nosotros se nos dio la autoridad y el derecho de ser llamados, ¿qué? Di conmigo, hijos de Elohim. Y que nuestra vida puede cambiar y puede ser transformada en el momento que tú y yo venimos a los pies y a los caminos de Él. Donde las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Donde Yahweh desea revelarse a su pueblo como su Elohim,
¿Sabes? Eso es lo que Yahweh desea. Y traigo muchas citas, amado. Pero siento simplemente hablarte de lo que está en el corazón. De que realmente Yahweh desea que tú y yo lo experimentemos como nuestro Salvador. No como un Elohim distante, pero un Elohim que obra a favor de su pueblo. Y que tiene cuidado de su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? Es un éxodo. Hay un éxodo. Si tú puedes mirarlo, lo de aquí era un plan de salvación, de liberación para el pueblo. Era un plan. Y el plan tenía que ser llevado de una manera muy constante. Y a quien le estaba mostrando ese plan de liberación del éxodo, ¿a quién se lo estaba mostrando? A Moisés. Para que Moisés pusiera en marcha el plan que Yahweh le estaba dando. Pero lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, es lo mismo que sucede también en nuestro tiempo y en nuestra época. Porque hay un enemigo que está al acecho y que está al acecho constantemente. Porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que hay un enemigo, si hay un enemigo que está al acecho constantemente. Dice la palabra, creo que es el libro de Hebreos, dice, por tanto despojémonos de todo el pecado que nos asedia. Di conmigo, es tiempo de despojarnos de todo el pecado que nos envuelve, que en la otra traducción dice que tan fácilmente nos envuelve. ¿Sabes? Algo que el Padre me mostraba el día de hoy, y bueno, no lo traigo en el proyector ni nada, pero la palabra Misraim se escribe con la palabra Amén. Y eso me recordaba parte de las notas que tenía escritas ahí cuando hace años comenzamos ahí a ver el hebreo. Pero la palabra Misraim significa con la palabra Mem. Pero comienza con la terminación Mem y termina con la Mem también, Misraim. Y la siguiente semana, si quieres, te lo paso ahí en un papelito, aunque sea para que lo podamos ver. Pero, ¿sabes? La primera parte se lee de este lado hacia este otro lado. Y la primera letra, si tú le quieres escrito con mayor, luego ya con la letra, siempre va a escribirse de una manera más pequeña. Pero si tú lo miras, la primera parte, hay como una abertura que tiene la letra Mem. Y la última ya no tiene esa abertura, está completamente cerrada. ¿Sabes qué nos enseña para nosotros? Es tan fácil mezclarnos y envolvernos en las cosas de este mundo. Pero para salir es más difícil y cuesta más tiempo. Y si le quieres poner cita a ello, la palabra dice que amplio es el camino que lleva, y esto me lo enseñaba el Padre el día de hoy, amplio es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la vida. ¿Sabes? Entrar a las cosas y que las cosas de este mundo nos envuelvan, ¿sabes? Es tan fácil que una cosa nos vaya envolviendo y nos vaya envolviendo y nos vaya llevando y nos vaya llevando. Y ya para cuando menos nos acordamos, las cosas y los placeres de este mundo. Vamos a Gálatas 5. ¿Estamos ahí? Dice, digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno y el otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero les digo, guiaos por el Espíritu, dice, y no están bajo la ley. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes,
los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, dimensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, dice que los que practican tales cosas no heredarán, que dice la palabra, el reino de Elohim. Pero al punto en el que quiero hacer énfasis es tan fácil que el pecado nos envuelva. Yo te puedo decir por mi propia vida, cuando yo jamás, yo había experimentado lo que era el fumar. Mi papá nunca lo hizo, yo no tuve el ejemplo. Muchas veces decimos, bueno, es que mi papá pues lo hizo, por eso yo lo hago, ¿sabes? Muchas veces son decisiones de cada uno de nosotros. Y tú lo puedes mirar dentro de la palabra. Dice que su padre hizo lo bueno y su padre hizo completamente lo opuesto. Y en otros casos dice que el papá hizo todo lo malo y su hijo hizo todo lo opuesto, ¿sabes? No podemos culpar, di conmigo, a nadie. Porque cada uno de nosotros somos responsables por nuestros hechos. En mi caso, yo nunca puedo decir, bueno, es que mi papá tiene la culpa, porque nunca lo miré del lado de mi papá. Pero sí lo miré por el lado de mis amistades. Empezábamos a descubrir y uno de ellos un día sacó un cigarro y por experimentar qué se sentía, vino y se convirtió en mi vida una adicción. Porque solamente fue la primera vez que probé y dije, pues. Y después, otra vez, otro día, y el querer hacer otra cosa diferente y por sentirte grande, etcétera, etcétera, vino y se convirtió en una adicción a mi vida alrededor de unos 7 u 8 años. Yo creo que como unos 4 años. Empecé como a experimentarlo como a los 14 años. Y casi a los 20 años vine a dejarlo por un lado. Pero fueron alrededor como de 6 años. Pero todo ¿por qué comenzó? Por experimentar un poco. Sabes, los vicios, las adicciones de esa manera funcionan. Y cuando te hago de vicio, de adicciones, no simplemente estoy hablando de cigarro, de alcohol, de tabaco, pero te estoy hablando de adicciones que pueden ser de pornografía, que hace falta simplemente una pequeña imagen para que eso se quede guardado aquí. Y nace la curiosidad de decir, bueno, y si voy y le picas y empiezas a moverle al internet y le empiezas a poner, tan fácilmente te envuelve, en el que te envuelve y es tan difícil para una persona el poder escapar porque está enredado en esa pornografía, en esa adicción. Y la palabra dice, nos da también la escapatoria, dice, no proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué significa no proveer para los deseos de la carne? Significa que no demos, dice la palabra, no deis lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al enemigo? ¿Cómo das lugar al diablo? Es muy fácil. La persona que es el adolescente que va creciendo, queramos o no, es hombre y es mujer, y así los creó Yahweh, y así los formó. Y tienen sentimientos, sí, tienen atracciones, sí, porque son polos diferentes. Y eso es algo que cada joven tenemos que entender. Y por la naturaleza, es muy fácil que venga la atracción de un jovencito hacia una joven o viceversa. Y dice, bueno, no tiene nada de malo. No, el problema es qué se hace con ese sentimiento. Porque si no se tiene cuidado, empiezan a buscar lo que es la intimidad, si tú le quieres llamar, y se apartan del grupo. ¿Y qué es lo primero que pasa? Es muy fácil caer y ceder ante las tentaciones. Y la palabra dice, no proveáis para los deseos de la carne. Quien tiene problemas de alguna drogadicción o de pornografía, lo que tú le quieras, no se exponga. No me voy a juntar, no me voy a unir
Si yo sé que el asociarme con estas personas me es ocasión de caer, ¿qué es lo que hago? Me aparto, yo lo tuve que hacer. Y no por decir, bueno, es que no quiero terminar con ellos, pero eso me iba a ser ocasión de caer, busqué una separación. Si es de pornografía, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú no vas a poner tu monitor, tu computadora en un cuarto a oscuras, en un cuarto solo donde nadie entra. Si lo tienes ahí, lo sacas y lo pones en un lugar público y no te dan ganas de buscar nada. Te estoy diciendo cosas muy simples. Pero tú te apartas, dice la palabra, dice, por tanto despojémonos de tan gran pecado que nos asedia, que tan fácilmente que nos envuelve. Di conmigo, tenemos que apartarnos de las cosas que nos hacen caer. Como no dando lugar, y te lo digo, no damos lugar. Porque comienza algo tan pequeño y tan eso y tan lo otro, que si no se tiene cuidado, se va haciendo valles más y más y más y más y más y más grande. Y tenemos que tener cuidado. Si tú puedes mirarlo, hay algo que apuntaba, o no me acuerdo si una vez se los di, se los di el año pasado, pero lo tenía aquí entre mis notas. Vamos a Éxodo capítulo 6, y es mucho lo que tú y yo podemos mirar. Dije, bueno, les voy a hablar de cada plaga y de esto y lo otro, pero, ¿sabes? Sentía más la necesidad, y más en ese tiempo de la alabanza que estábamos, simplemente es de hablar las palabras que el Padre ponía en mi vida y en mi corazón. Como dice la palabra que lo profundo de un corazón habla lo profundo de otro corazón. Y que ese es mi deseo, es que cada uno de nosotros podamos sentir verdaderamente eso en nuestras vidas. De que Yahweh desea traer una libertad. Y que el plan que tú puedes mirar aquí tan fácil que tú y yo lo podemos mirar en Éxodo capítulo 6, versículo 6, vamos a leer Éxodo capítulo 6. Dice, por eso di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh su Elohim, que los sacaré. Número 1, ¿qué dice la palabra? Dice, yo soy su Elohim, que los sacaré de la opresión de los egipcios y los libraré de su servidumbre. Los rescataré mediante la fuerza, con brazo alzado y con grandes juicios. Dice, los tomaré como pueblo mío, y yo seré su Elohim, y sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, que los saca de la opresión, ¿de dónde? De los egipcios. Y el versículo 8 dice, y los llevaré de la tierra por cual alcé mi mano en juramento, que le entregaría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré por heredad, declara Yahweh. Y sabes, cuando yo leía esto, dice Génesis capítulo 16, Génesis capítulo 16, digo Jeremías, Jeremías capítulo 16, un segundo. ¿Estamos ahí? Y eso es algo para nosotros. Dice, por tanto, aquí vienen días, declara Yahweh. Dice, cuando ya no se dirá, dice, vive Yahweh, que lo sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los había desterrado. Dice, porque los haré volver a su tierra, a la cual di a sus padres. Y aquí dice, pero vamos a llegar hasta esa parte, dice, vive Yahweh, que los hará subir los hijos de Israel a la tierra del norte, dice, y a los países donde fueron desterrados. Dice, porque los haré volver a la tierra a la cual di a sus padres. ¿A dónde nos haría regresar? Di conmigo, a Israel. A la tierra de Canaán, si tú le quieres llamar. ¿A dónde Yahweh los iba a sacar? Si tú leímos el libro de Éxodo, dice, por lo cual juré mi mano en juramento, diciendo que los sacaría y los volvería a su propia tierra. ¿Qué son esas áreas que tú y yo tenemos que aprender que Yahweh hará? El plan que Yahweh le dio a quién? A Moisés. Vamos, y con esto me quedan 4 minutos y ya con eso termino. Número 1.
Dice que Él nos sacaría debajo de las cargas o de la presión de qué. Dice, yo los sacaré de las opresiones de los egipcios, de las cargas. ¿Sabes? Eso significa Egipto. Trabas, dificultades, cosas que no nos permiten entrar, avanzar hacia las cosas que ya no, que nos cuestan mucho, ¿sabes? Nosotros muchas veces por vivir, y déjame apegarme un poquito, muchas veces son por problemas creados, ya sea por medios físicos, interfiriendo directamente en nuestras vidas, trabajo o espirituales. Oraciones en contra, brujerías, muchas veces algo que es mucho más difícil de detectar o de darnos cuenta. Y una de las cosas que de los problemas internos que muchas veces vienen por añadidura, es decir, los que ya teníamos cuando llegamos a los pies de Yeshua. Algunos de esos problemas fueron quitados inmediatamente en nuestras vidas, cuando nos acercamos y nos allegamos a Él, al aceptarlo como nuestro Adón y como nuestro Salvador. Pero otros siguen en nuestras vidas, trabándonos en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Y estos son a los que muchas veces pudiéramos tú y yo referirnos. En primer lugar, debemos de conmigo confiar en Elohim. ¿Qué es lo que el pueblo tenía que hacer? De conmigo era confiar en Yahweh. Entender que Él puede hacer cualquier cosa que quiera por nosotros. Y Él lo puede hacer. Y eso suena muchas veces tan obvio de lo que realmente muchos de nosotros creemos y lo que pensamos en Él, o en el fondo de nuestras propias vidas. De que Él desea hacer algo y por consiguiente nuestras vidas siguen, y por no creer, nuestras vidas siguen siendo las mismas y las mismas cada año y no hemos podido cambiar. Una vez que nos autoconvencemos de esto, y no es fácil porque en el fondo somos muchas veces bastante escépticos, aun cuando no nos damos cuenta. El segundo paso es muchas veces hacer, si tú le pudiéramos llamar, una lista y de sincerarnos nosotros mismos directamente con el Padre, decirle: Padre, perdóname por esto, y por eso yo te decía, si fuéramos sinceros con el Padre, ¿cuántos de nosotros pudiéramos hacer, si tú quieres, una lista y de poderle decir: Padre, esto y esto y esto han sido un impedimento para que yo pueda avanzar? Perdóname por siempre autojustificarme y pensar que los demás tienen la culpa, cuando yo he sido el único responsable por lo que me ha sucedido. Pero sabes, ese sincerarnos en nosotros mismos. Amén. Y sabes, muchas veces la manera en que el Padre habla en nuestras vidas es a través de su palabra, el tener una búsqueda delante de Él. Y muchas veces por cualquier otro medio, hablando bíblicamente, claro, que pueda hablar a nuestras vidas y que pueda hacernos y que podamos traer un entendimiento y una revelación de lo que Yahweh nos está hablando. Sabes, muchas veces en situaciones cuando estaba pasando, sucediendo algo, muchas veces, te voy a decir, no me voy a poner muy espiritual, pero muchas veces simplemente mi oración era: Padre, tú conoces tal situación y tú conoces esto y lo otro. Y no es como que venía una gran revelación a mi vida y a mi corazón y decía: bueno, es que voy a ir a este libro, voy a ir a otro. No, muchas veces simplemente el Padre me hablaba y me guiaba y abría una cita. Y es como si pudiera mirar cómo el Padre hablaba a través de esa cita a mi corazón, para poder entender lo que Él estaba haciendo y lo que Él quería hacer. Pero ¿dónde tenemos que tú y yo llegar? Abrir nuestros corazones delante de Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Y voy a pedir que tú pongas tu mano en tu corazón. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu enseñanza, hablada a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por hablar, Padre Yahweh.
de lo que había en tu corazón y de lo que tú diste, para que hablara el pueblo, Padre Yahweh, en este día. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a entender que muchas veces hay cosas en nuestras vidas que no nos han permitido avanzar y mirar la victoria que tú tienes para nosotros. Porque a veces son cosas de adicciones, de cosas que han venido por añadidura porque nosotros mismos no las hemos dejado. Y muchas otras cosas, Padre Yahweh, a veces por nuestro carácter, por nuestras vidas, por la manera en que muchas veces somos. Y perdónanos. Y habla la vida y el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son aquellas áreas que no nos han permitido dejar? Que no nos han permitido avanzar hacia aquello que tú tienes para nuestras vidas. Porque ciertamente, Padre Yahweh, así como hubo esa liberación para el pueblo, y que muchos de nosotros estamos, Padre Yahweh, en una diáspora, y tú has prometido que regresaríamos a la tierra a la cual juraste. Hay un plan para poder regresar y para poder retornar. Ayúdanos a poder entender que solamente tú eres Elohim por sobre todas las cosas. Que así como te revelaste al pueblo de Israel y te manifestaste a todas las deidades que ellos tenían para mostrar tu poderío y tu grandeza, haznos entender que si tenemos ídolos delante de nosotros, no podemos regresar de esa manera. Porque precisamente ese era tu propósito, de destruir todos los ídolos, Padre, que los egipcios tenían y aún que los propios israelitas tal vez pudieron haber levantado en sus corazones. Muéstranos y enséñanos que tal vez muchas veces no son adicciones ni otras cosas, pero son ídolos que nosotros mismos hemos levantado. Aquello que ha robado nuestro tiempo, nuestra intimidad contigo y que ha venido a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Que han podido tal vez muchas veces ser familia, trabajos y cosas en nuestras vidas. Muéstranos y enséñanos. Porque tu palabra dice, Padre Yahweh, que aquel que confiesa su pecado, tú eres fiel y justo para perdonarlo. Porque aquel que lo encubre, Padre Yahweh, y no lo confiesa, no prospera. Y deseamos prosperar y deseamos mirar tu mano y deseamos mirar tu favor sobre nuestras vidas. Pero es necesario, Padre Yahweh, que sinceremos nuestros corazones delante de ti. Perdónanos por aquellos pecados que nos son revelados y por aquellos que aún no nos han sido revelados. Padre Yahweh, perdónanos. Y que podamos volver nuevamente tus caminos y miramos tu liberación sobre nuestras vidas. Que este tiempo que estamos por entrar, Padre Yahweh, que vienen las festividades y que realmente se habla de tiempo de liberación para nuestras vidas, realmente sea un tiempo de liberación. No por decirlo, sino que sea visto tu liberación sobre tu pueblo, en aquellas áreas donde no podíamos tener libertad. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias, Padre. Habla en nuestras vidas y en nuestros corazones de cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Amén. Amén. ¿Cuántos deseamos tener esa libertad? ¿Sabes? Porque yo te puedo decir, hay cosas que yo digo, soy libre. Sí, pero sabes, muchas veces hay cosas en mi propia vida que no he podido mirar la liberación. Y entonces estoy diciendo áreas de pecado, pero muchas veces son nuestras acciones. Y así el Padre yo lo mostraba y me lo hacía ver. Muchas veces son a cosas que yo mismo cargo, que no me permiten mirar una liberación completamente sobre nuestras vidas. Y que hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Cuántos entendamos eso? Amén.
¿Cuántos vamos a cambiar cosas en nuestras vidas? Y si decimos que no vamos a cambiar, déjame decirte que no es correcto, porque tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar. Porque nadie de nosotros es perfecto. Dice que vamos hacia la perfección, pero no lo somos. Así es que si yo digo, no, yo estoy bien, no tengo que cambiar nada, mejor que el Padre nos hable, ¿verdad? Porque hay muchas áreas en las que muchas veces tenemos que cambiar. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Los que estamos ahí también por la pantalla, si podemos extender nuestras manos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu cuidado sobre nuestras vidas, por tu protección. Gracias, Padre Yahweh, por hablar tu palabra y que podamos salir de este lugar, Padre Yahweh, no de la misma manera en que entramos, sino que salgamos de este lugar de una forma diferente en nuestro entendimiento, en nuestro pensar, en nuestro ser, y que hagamos cosas que no hemos hecho para poder mirar tu libertad sobre nuestras vidas. Padre, gracias te damos. Y así con nuestras manos levantadas, yo te pido que seas tú bendiciendo a tu pueblo, los que están aquí, los que están por el internet, Padre Yahweh, bendícelos grandemente. Y que sea tu nombre, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Yevarejeja Yahweh Beish Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isal Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline